nosotros tenemos la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida, de mejorar, de prevenir, de curar cierto tipo de enfermedades si las detectamos a tiempo, como por ejemplo el cáncer. Es por eso que hoy hemos traído a nuestro especialista, que es Sandrita. ¿Quién? Señorita Mazuela. Vamos a hablar de este tema tan importante que todos tenemos que tener en cuenta. Nuestro especialista tiene una hoja de vida de admirar. Él es médico de la Universidad Industrial de Santander con maestría en epidemiología de la Universidad del Valle, maestría en administración en salud de la Pontificia Universidad Javeriana también, y tiene un doctorado en salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Actualmente es el gerente médico de la región andina y Centroamérica del área oncología en Bayer S.A. y docente de posgrados universitarios. Lo recibimos con un bravísimo él es el doctor Héctor Pozo, hombre de la casa. Muchas gracias. No, qué voz, Javier, qué voz. ¡Qué voz! Bienvenido, Muchas gracias. Nunca pensó ser locutor profesional, ¿no? Nunca le dieron con esa voz. Eso está en mis planes futuros. Bienvenido a Bravísimo nuevamente, qué gusto Muchas que esté por gracias. aquí, y arranquemos de una vez para aprovechar el tiempo. ¿Qué es el cáncer y cómo se diferencia de pronto de una masita o un quistecito? Bueno, el cáncer es realmente un término genérico que agrupa más de 100 enfermedades, que todas tienen la característica que en algún momento un grupo de células empieza a crecer desordenadamente y rápidamente y produce, digamos, masas, o incluso puede reemplazar el órgano o las funciones del órgano que está invadiendo o de donde se está generando. Es decir, que las células se enloquecen de un momento a otro por diferentes factores que ya los vamos a venir nombrando. ¿Por qué se enloquecen? ¿Qué es lo que sucede genéticamente, anatómicamente, que hace que esas células vayan creciendo de manera loca y desordenada? Hay, digamos, el cáncer tiene múltiples causas, o sea, no hay una sola, no hay algo que digamos esta es la causa del cáncer. Todo cáncer tiene múltiples causas y múltiples factores, que todas en general tienen una característica, y es que hay una alteración genética que hace que se vuelva desordenado ese crecimiento. ¿Qué lo causa? Muchas cosas. O sea, realmente hay aspectos como el tabaco, por ejemplo, ¿sí? El tabaco es algo que se sabe que produce al menos una cuarta parte, una tercera parte de todos los cánceres. Wow. Pero está también, digamos, el alcohol, ¿sí? Las dietas inadecuadas, la obesidad, la falta de actividad física, las infecciones, ¿sí? Y obviamente algunos, digamos, cánceres que son de tipo hereditario. Una preguntita también. rápida, hablamos del tabaquismo, pero se ha puesto muy de moda los cigarrillos electrónicos. ¿Ellos también tienen que ver dentro de esos factores de riesgo o todavía no hay una razón científica que los incluya dentro de estos factores? Pero realmente la OMS y creo que el Ministerio de Salud también ha alertado sobre el peligro que este tipo de elementos, de dispositivos tienen, y realmente no hay una disminución clara del riesgo frente a enfermedades como cáncer o enfermedades cardiovasculares, que también son muy importantes, las que produce el tabaco, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes? Realmente, digamos, por lo menos en Colombia el cáncer, en hombres el más común es el cáncer de próstata, en mujeres el cáncer de mama, pero digamos que hay otros cánceres como son el cáncer colorectal, el cáncer de cuello uterino, que todavía sigue siendo un problema grande de salud pública. El de piel también, digamos, algunos linfomas también, el cáncer gástrico también es muy importante allí. Doctor, perdón mi Marce, si el cáncer... Soy un profesional de la salud, tengo muchas preguntas. Anoche revisé lo que estudié en la del Valle, pero tranquila, adelante. Es que iba con la pregunta que ya le había hecho. ¿Cómo detectar el cáncer en una fase muy, muy, muy temprana si por lo general es silencioso? Bueno, realmente sí hay pruebas que nos ayudan a diagnosticar tempranamente el cáncer, básicamente en la etapa en que aún no ha dado síntomas, ¿sí? Existe, por ejemplo, hoy en día en cáncer de cuello uterino hay pruebas para eso, la citología, pero también una prueba molecular que detecta si una persona tiene o no tiene un virus de alto riesgo para saber si es de un seguimiento particular. En cáncer de mama está la mamografía, en cáncer de próstata ahí está el antígeno prostático especial. Déjame preguntar, no hay una detección general sistémica que guíe hacia allá, porque si estamos hablando que son 120 y pico tipos de cáncer que se pueden presentar, imagínate, son 120 y pico exámenes diagnósticos que nos deberíamos hacer para saber si algún órgano de nuestro cuerpo y está además fallando. que tocaría ir al médico, digo yo, desde la casa, desde algún síntoma pequeño que se presente, uno pueda decir,
uy, puedo tener algún riesgo. Lo primero, o sea, todos quisiéramos tener una prueba de ese estilo, o sea, que me dijera a mí, en sangre están circulando cierto tipo de células, y hacia eso posiblemente vamos a ir hacia el futuro, una prueba de sangre que pueda detectar posiblemente muchos tipos de cáncer, pero aún eso está, digamos, muy temprano en su etapa de investigación. Desafortunadamente son muchos tipos de cáncer con comportamientos diferentes, por lo cual en estos momentos es muy difícil establecer una sola prueba. Ahora, si hay signos o síntomas, digamos, que lo puede a uno alertar de que posiblemente está desarrollando un cáncer, sí, eso es factible. Es decir, ¿por qué? Digamos, pérdida de peso inexplicable, ¿sí? El agotamiento, muchas veces empieza a sentirse cansado, el agotamiento físico, pero todas esas desafortunadamente también son signos inespecíficos que también comparten muchos tipos de enfermedades, y ahí volvemos a esto, o sea, ante cualquier situación de estas es mejor consultar a un médico. Las células se enloquecen, pero es el sistema inmune el que no logra responder, termina siendo una falla del sistema inmune que no logra detectar esas células que no son benignas, que están ahí, que no son naturales, y no logra atacarlas a tiempo. Interesante, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Por eso es un profesional de la salud, hombre. Muy interesante, porque realmente, mire, nosotros todos los días producimos millones de células que potencialmente pueden ser cancerosas, pero el sistema inmune que nos defiende va y las ataca y las elimina. Siempre hay un balance, en algún momento ese balance se pierde y empieza a ganar la batalla ese cáncer, ¿sí? Claro, uno de los tratamientos hoy en día para eso es revitalizar, mejorar ese sistema inmune que pueda de alguna forma quitarle ciertas características a las células cancerosas para que el mismo sistema inmune las pueda atacar. Y una segunda pregunta rápido que me la dejaron. ¿Te estás quitando? No, estoy acumulado. Sí. Vivo, en buen sentido. Hay exámenes ya cuando la persona tiene el cáncer, ¿cierto? Hablo del caso de mi mamá específicamente, cuando ya estaba invadida, en la clínica le hicieron un examen y en la sangre, o no me acuerdo, creo que fue en la sangre, dijeron sí, hay un cáncer. ¿Ese examen se puede hacer antes? O sea, cuando el cáncer está incipiente, el sistema de salud lo permite, que yo me sienta raro, que me sienta mareado, que me sienta cansado, yo puedo exigir al sistema de salud, mire, hágame ese examen específico para células cancerígenas, a ver si lo puedo detectar a temprana edad, por llamarlo de alguna manera. Mire, interesante, doctor. El futuro va hacia allá. ¿Qué examen sería? Sí, es muy interesante. Somos casi colegas. Mire, ese es el futuro, lo que hemos llamado, o lo que en algún momento se va a llamar la salud pública de precisión, ¿sí? Que es decir, usted tiene este tipo de alteraciones genéticas o que podría hacerle más susceptible a cierto tipo de cáncer, pero aún estamos todavía ahí, digamos, estamos muy crudos. Lo que hoy en día sí sabemos, porque hay una rama de la oncología que se llama la oncología de precisión, y es que a través de la detección de cierto tipo de alteraciones genéticas en los tumores podemos saber si hay ciertas drogas o ciertos medicamentos que pueden ir específicamente hacia estas alteraciones genéticas y tienen, digamos, una tasa de respuesta, una eficacia altísima, mucho más comparada con las otras modalidades en cáncer. George, Pregunta, doctor, con el numeral bravísimo 2020. Ángela Ramírez nos pregunta, hay un tumor, ¿qué hace que sea benigno o maligno? Muy buena pregunta. A través del numeral bravísimo 2020. La gran diferencia entre tumores benignos y malignos es una capacidad que tienen las células cancerosas, y es que el cáncer que desprenden cierto tipo de células y pueden viajar a través del sistema linfático o a través de la sangre e invadir otras áreas, otros órganos, y crecer independientemente allí. Eso se llama metástasis, Mónica. Gracias. Los tumores benignos no tienen eso, a pesar de que tienen, o sea, y también el crecimiento lento, ¿no? O sea, digamos, los tumores benignos son más de crecimiento lento y no tienen esa capacidad de hacer metástasis. Eso no quiere decir que hay ciertos tumores benignos que por su localización son muy peligrosos. O sea, todo tumor benigno, por ejemplo, en el sistema nervioso central se vuelve de mucho cuidado y usualmente hay que intervenirlo. Doctor, escuché de la voz de una amiga que es muy pudiente, que le hicieron un examen cuando quedó embarazada, el cual detectaba si ese feto iba a tener alteraciones o enfermedades a través de su vida.
Es decir, le hacen como un examen diagnóstico genético. Tamizaje. Exacto, que genético. miran como las debilidades que va a tener esos sistemas más adelante, lo cual le permite ser precavidos, tener una calidad de vida un poco más cuidadosa con ese niño. Ese examen lo puede tener todo tipo de personas, se hace internacionalmente, ya se hace acá en Colombia, es muy costoso. ¿Y es 100% confiable además? El tamizaje genético aún, digamos, puede detectar muchas enfermedades, no cáncer, sí, pero sí muchas enfermedades, el cual, pues, usualmente ya está disponible en Colombia, lo ofrecen en muchas de las clínicas, pero realmente no desconozco si está en el sistema de salud, pero realmente eso sí existe, hay tamizaje genético para eso, en el cual obviamente le dicen a la mamá, su hijo puede tener este tipo de problema y obviamente a veces intervenirlo en feto o hacerle, por ejemplo, el hipotiroidismo, o hacerle un seguimiento más preciso para poder disminuir las consecuencias de la enfermedad. Ahí sí nada está escrito. Doctor Pozo, ¿cómo podemos, sin llegar a ser hipocondríacos, sin llegar a ser exagerados, prevenir? Teniendo qué tipo de estilo de vida, qué cuidados y también qué exámenes podemos hacernos desde muy jóvenes, porque por lo general esos exámenes y pruebas de cáncer dicen que son después de cierta edad, cuando tal vez ya esté avanzado. Mire, es decir, sin ser hipocondríacos, uno puede evitar hasta más de la tercera parte del riesgo, es un 38% del riesgo se puede evitar llevando simplemente cierto tipo de Factores protectores o de actividades. Por ejemplo, no fumar. O sea, De entrada usted le quita ahí un porcentaje grandísimo. Y alejarse del que fuma, porque también el fumador pasivo es... 40% le aumenta el riesgo. Incluye del hecho. cigarrillo, incluye pues, marihuana, también las personas que consumen. Todo tipo de cigarrillo. Tóxico. Sí, tóxico, tabaco, pipa, etcétera. Mire, el tabaco disminuye el consumo de alcohol, comer sanamente, hacer ejercicio físico regularmente. Comer sanamente, meterle al rabanito, meterle al espárrago. He escuchado de la meterle- guanábana. Guanábana, alimentos que no guanábana. están en la dieta de uno, porque uno es papa, arroz, carne frita y sale, pero meterle a esos Y verduras y alimentos... frutas con mucho Disminuir antioxidante. el uso, el consumo de todos estos alimentos en conserva, que Refinados. realmente, o refinados, o curados, ¿sí? Enlatados, o enlatados, etcétera. Vacunarse, o sea, hay vacunas hoy en día que nos protegen contra el cáncer. Vacuna contra hepatitis B me protege a mí contra el hepatocarcinoma. La vacuna para VPH protege no solamente a las mujeres contra cáncer de cuello uterino, sino con muchos otros tipos de cáncer relacionados con el VPH. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer en esto, pero también tengo que decir algo, y es que usualmente en esta lucha contra el cáncer no es solamente un compromiso individual, eso tiene que acompañarse, digamos, de un compromiso también de los gobiernos, de la sociedad en su conjunto, núcleo familiar. y del núcleo familiar, pero muy importante de los gobiernos que generen políticas públicas que puedan ayudar, digamos, a disminuir ese tipo de riesgos en la población. La parte emocional se nos queda por fuera, el estrés, la angustia, la ansiedad, todo eso cambia los químicos del cuerpo, todo eso acidifica sobre todo el sistema gástrico y puede ser un caldo de cultivo para que un cáncer ataque ahí y el sistema inmune esté deprimido y no lo pueda contraatacar. Es decir, todas esas cosas, digamos, ayudan a que la ansiedad produce más, un efecto claro de la ansiedad es algunas personas comen más, obesidad, es decir, hay muchas, Acidez. toda la enfermedad mental, ¿sí? Toda enfermedad mental tiene de alguna forma también que ser intervenida. Acidifica. Bueno, vamos a decirle a toda la familia Bravísimo qué tienen que aumentar en cuanto a alimentación. La guanábana, que le decía George ahorita, está comprobado que es un potente anticancerígeno. Por lo menos para prevenir. No, yo realmente desconozco, no sé hasta dónde ya llegan los estudios sobre eso, pero mire, el uso o el consumo, o aumentar el consumo básicamente en verduras, frutas y tratar de reemplazar un poco la proteína animal por proteína vegetal, sin decir que la tiene que eliminar, o sea, Pero sí irle bajando. irle bajando. O sea, comer más sanamente está asociado con una disminución del riesgo. Porque se han escuchado muchos casos de personas que se vuelven veganas, vegetarianas y se curan del cáncer. Entonces, pues, y son muchos los casos. Es decir, que hay algo ahí que sí favorece, obviamente, que el cuerpo se alcalinice de alguna manera. Se desintoxique. Que promueve que... O sea, digamos que salga. yo desconozco muchos de esos, digamos, si hay casos o no respecto a que se convierten veganos. Pero lo que es cierto es que en los estudios epidemiológicos han encontrado que aquellas sociedades que tienen
mucha la dieta basada en más vegetales, la en dieta más mediterránea, o incluso en algo, en alimentos frescos que realmente tienen menos probabilidad de cáncer, tienen menos, o sea, ahí hay mucho todavía que establecer, y sabemos que la dieta está asociada con un 40% más de cáncer. Doctor Pozo, bueno, pues ha sido una charla bastante nutrida. Ay, queremos sí, que nos nos deje un quedamos mensaje cortos. final, Está muy, porque muy sin duda cortico alguna que a una persona le digan que tiene algún tipo de cáncer es una noticia que impacta, pero que tiene solución, que hay luz, que hay esperanza, que hay muchos tratamientos. Entonces mandemos pues un mensaje a todas esas personas que estén pasando por un momento de su vida así. Cáncer no significa hoy en día muerte, cada vez más es una enfermedad que llamamos crónica. En estos momentos, por ejemplo, en el mundo hay casi 50 millones de personas viviendo con un cáncer. Es decir, eso quiere decir que hay esperanza en la medida en que, obviamente, estos pacientes accedan a medicamentos que puedan digamos, también tratarse para esos cánceres. Van a haber, seguramente va a haber mucho tiempo en el cual van a vivir con la enfermedad. Cáncer de pulmón particularmente era un cáncer que hace 20 años la mediana de supervivencia o la supervivencia a un año era menos del 20%. Hoy en día vemos muchos cánceres de pulmón tratados adecuadamente que pueden llegar hasta 12, 13, 15 años. Y de gracias a la supervivencia. investigación de países como Cuba, de países como China, hay que mirar un poco más hacia la medicina oriental china, a todo ese tema de la farmacología vegetal, fórmulas milenarias, legendarias de plantas, la artemisina, gran cantidad de cosas que a veces en Occidente miramos con desdén, miramos con un poquito de extrañeza, pero creo que juntando las dos medicinas podríamos aumentar muchísimo más el nivel y la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Mi querido doctor, Muchas el pocillo gracias. para que tome el cafecito, Claro, muchas gracias. la cobijita para que no me va a dar frío yo, y el bravísimo para el doctor Pozo.